Arce, primera pregunta a Freire Latigo Sport. Hola, profe, buenas noches. Si se puede separar rendimiento con resultado y si podés valorar cada uno de estos ítems. Sí, el rendimiento fue no excelente porque no convertimos para ganar, pero jugamos a alto nivel contra el puntero del campeonato, un muy buen equipo que reúne todas las características de los equipos modernos, ¿no? Intensidad, rapidez, orden. Tuvimos ahí como para convertir, no aprovechamos especialmente las dos o tres chances del primer tiempo. Después en el segundo tiempo tuvimos muchos acercamientos, pero malas decisiones. Yo creo que eso está siendo un factor que tenemos que respirar mejor, enfriar al llegar cerca del área para poder ganar. Decía Blas y Cristaldo en el vestuario, el partido anterior fue un empate con sabor a derrota y hoy fue un empate no con sabor a victoria exactamente, pero nos da, si conseguimos sostener el ritmo, el juego, también nosotros esa intensidad que recalcamos siempre a los jugadores y con cambios en el partido anterior, con cambios en el partido de ahora, se nota que todo el plantel está enchufado, nos va a llevar a meter secuencias. Cuando ganemos seguramente estamos añorando así, buscando meter una secuencia de victorias para posicionarnos más cerca de los punteros. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Dentro de eso que mencionabas, ¿hay algún aspecto que a esta altura ya preocupa porque solamente un partido se ganó o crees que sentís que van por buen camino en este momento? Y lo segundo que te quiero preguntar, como hoy cambiaste los dos zagueros centrales, ¿tuvo que ver en algún punto algo físico para que salgan Riveros o López o por la actuación del último partido la decisión ahí? No, cambiamos porque confiamos en todos, porque miramos al rival, por las características que tenía el adversario de hoy, de gente muy rápida, de dobles muy intensos en recuperación de 3/4 cuando están en su propio campo. Y así como hemos cambiado el partido anterior también, no dudamos y me parece que los dos jugaron a un gran nivel. Y ahora veremos cómo hacer, qué hacer y qué equipo poner para el próximo partido. Así como le decía a Freddy, si vemos el vaso medio vacío, el pesimista va a pensar que estamos mal porque empatamos 4 partidos. El optimista, el que ve el trabajo, que confía en el plantel y la mejoría que ha tenido, va a decir que en cualquier momento podemos ganar y vamos a estar cerca de la punta, de sumar puntos. Obviamente podríamos estar mejor en esa sumatoria, pero también si entramos al terreno de las excusas, de poner peros o porqués, enfrentamos en esta fecha la mayoría de los equipos que enfrentamos a Olimpia, enfrentamos a Libertad, jugamos con Ameliano, que es un equipo complicado, ganamos a Trinidense en su cancha y hoy jugamos con el puntero. Esperemos a partir de ahora que se abra un poco el chorro en las chances de goles y convertir y sumar de a 3, que realmente es lo que necesitamos. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. Justamente el tema de convertir. Yo contabilicé 3 claritas, 2 de Danilo Santa Cruz en el primer tiempo y otra de Alcaraz. ¿Se puede utilizar eso tan mentado que a la hora cuando nos llega el gol se dice la ansiedad recorre por sus valores? ¿Se puede argumentar eso o no? No lo creo, yo creo que son situaciones propias. Cada partido, la dificultad que tenemos con el rival de enfrente, porque el rival también se prepara para participar, competir y crearnos daño, nos observa, así como nosotros también lo hacemos. Es una cuestión de tiempo, yo creo que es una cuestión de tiempo. Lo que sí hay una sola cuestión que nosotros nos tenemos que ocupar es en ese tramo final, en el último cuarto, como se dice, respirar, esperar, elegir la mejor opción para un pase, para un gol, para un remate, para un dribbling. En eso yo creo que ahí sí estamos un poco acelerados, ansiosos a veces para poder terminar mejor la jugada y estaríamos hablando de otra cosa, pero el funcionamiento, el rendimiento está mejor de lo que habíamos terminado el primer torneo, la apertura. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Recuerdo, le hice yo justamente esa consulta, no sé si fue el partido pasado o fue aquí mismo, en Dos Bocas, el antepasado, que solamente faltaba esa puntada final y también le consultaba ciertamente
por el tema de la ansiedad de sus jugadores a la hora de marcar. ¿Piensa usted, profe, ese es el único detalle que le está faltando al equipo? Porque particularmente, personalmente, creo que excepto el partido pasado, que no me gustó mucho, después jugó, hoy incluido, ¿Qué jugó... no te gustó del partido pasado? El partido pasado no me gustó el primer tiempo, por ejemplo. Bueno, entonces no quiero ser maleducado. No, pero es una explicación que ya me puedo dar. preguntaste la vez pasada y Sí. te respondí así bien. El primer tiempo del partido pasado fue por una opción nuestra. Te voy a explicar de vuelta para que... No, pero si yo entendí cuando me dijo. De todos modos no me gustó. No entendiste, pues te iba a No, explicar. pero no me gustó, igual no me gustó. Y está bien, pero no es porque solo te tiene que gustar a vos, me tiene que gustar a mí, te tiene que No, gustar al lógico, cuerpo técnico. claro. No, como ella explicó nomás. Pero no se te... Dejate a responder, si me dejas. Dale, escucha. Jugamos con Ameliano, un equipo que está preparado y es un gran contraatacador, un equipo gran contraatacador. Ya nos pasó contra ellos estando en otro club, que decidimos esperar y contraatacar. Y no, porque para qué hacer eso, vamos a salir a presionar, perdimos el partido, nos echaron. Le hicimos lo mismo y no te acordás seguramente, en la cancha de Sol le ganamos 3-0. Decidimos hacer lo mismo porque Pedro estudia, nos conoce, nosotros los conocemos y ellos utilizan eso a la perfección. Entonces fuimos a contrarrestar por una estrategia, ¿verdad? No para que guste o no guste. Fuimos a hacer una estrategia y el segundo tiempo salimos a presionar alto. ¿El segundo tiempo te gustó? Segundo tiempo me gustó, el partido pasado sí. Sí, por eso. Ahí ya te expliqué. No, lo que pasa es que yo entendí, profe. No, bueno, así como también puede gustar o no gustar, es parte de la estrategia, puede gustar o no gustar también. A lo que voy, profe, el tema de la ansiedad que usted tocó ahora mismo, ¿piensa usted el único? No, él tocó, él me preguntó. Bueno, está bien, gracias. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Qué le pasó a Danilo Santa Cruz? ¿Ya tuvieron alguna información con respecto a su lesión? Tuvo una torsión en el primer tiempo y sintió de vuelta en otra caída en el segundo, por eso pidió el cambio. ¿La rodilla? No, el tobillo. Buenas noches, profesor. Para Universo 970 mencionaba que los cambios que realizó, los que ingresaron al menos entraron enchufados. ¿Eso reconforta al cuerpo técnico porque el que está esperando su oportunidad ingresa con todas las ganas para aportar al equipo? Sí, nos ha pasado en los partidos en donde durante los partidos tuvimos que recurrir al plantel y hacer cambios y ha sido interesante. También en ese recambio, así como explicaba en la conferencia anterior, no tanto de rotación, pero sí de cuidar un poco. A veces, como no tenemos tantas opciones científicas, digámosle, para poder cuidarlos en recuperación, vamos por el ojo, por el GPS, por la conversación con ellos y por eso tomamos la decisión del partido anterior y pensando también en la forma de jugar de Ameliano, hacer esos cambios. Volvieron algunos que normalmente han sido titulares para el partido de hoy. Hicimos esos cambios por opción, así como le expliqué sobre los dos marcadores centrales. Profe, respecto a los extremos, hoy en el primer tiempo por lo menos estuvieron imprecisos los dos y le está buscando la vuelta con Alcides, con Richard, con Leguizamón, con otros, Martínez también. Pregunto por Luis Martínez cuánto llegaría y si no piensa también de repente poner un tercer volante y jugar con doble enganche y sin extremos y Alcaraz bien de 9 porque no están funcionando los extremos. Sí, Luis creo que tiene como para 2 semanas más, eso fue, sí. Porque le hicieron el último examen y todavía creo que está fragilizada la zona donde se lesionó porque es un lugar muy complicado que es la pantorrilla. Y todo podemos hacer, yo creo que todo es válido, depende mucho del rendimiento también en la semana, de cómo los veamos a todos. Nosotros no es que seamos muy casados con sistema y sí con el funcionamiento, puede ser. Sí tenemos dificultades a veces por la regla, porque queremos sumar ahora bastante, estamos sumando bien, seguramente buscaremos otras alternativas para el próximo partido, si es que vamos a utilizar porque estamos casi dentro de esa proyección de 36 minutos que es de promedio para cada partido. Finalizamos la conferencia.